¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos a un capítulo más de Narrativas, en donde abordaremos todo lo que ha venido sucediendo en las últimas horas, el comportamiento de la oposición en el marco del tercer debate, ¿no? De los candidatos presidenciales, en donde se dieron situaciones muy particulares que ya comienzan a ser discutidas en las diferentes mesas de análisis. De entrada, la postura del Partido Acción Nacional de vetar a una de las moderadoras, de exigir incluso que no participara como tal, el caso concreto de Luisa Cantú, y después todo esto que se ha dicho sobre el famoso frente a frente, cara a cara, de que si decidieron que no fuera de la manera como se había pactado en un principio, cada uno dando sus argumentos, sin dejar de lado cómo se ha manejado informativamente o con un intento informativo mucha de la deconstrucción de lo que se viene generando alrededor precisamente de cada una de las candidaturas. Se encuentra con nosotros, ya lo saben, los maestros Federico Bonazo y Ricardo Valderas, a quienes voy a saludar con muchísimo gusto. Fede, ¿cómo estás? Muy a gusto de reencontrarme con ustedes, con cada sábado, con tremendos profesionales del periodismo que son ustedes dos, que consienten a un tuitero como yo poder, Tienes poder más, estar. más reposteos que cualquiera de nosotros dos, Federico. Muchas gracias, es un gusto y un privilegio para mí. Y quedó Ricky Valderas, ¿cómo andas? Impactado por las palabras de Federico y contento de verlos aquí un poco con alergias por el calor, pero muy bien y aquí esperando sus likes, sus super likes, muy agradecido de que nos den este espacio, sobre todo a la audiencia. Pues comencemos por el principio, como quien dice, se viene el tercer debate y yo así se los pongo tal cual la pregunta. ¿Con qué finalidad, con qué intención, para qué, ¿no? El Partido Acción Nacional intentaba eliminar la presencia de la periodista Luisa Cantú en este tercer debate? La justificación, argumento era trabaja en medios públicos. Sin embargo, vimos la participación de alguien, no por hacer comparativo entre Luisa Cantú y él, pero sí vimos una situación en donde un periodista o comunicador abiertamente sesgado a favor de una de las partes, fungió precisamente como moderador. También Morena intentó que fuera retirado del mismo. Y esto me lleva a un punto. Se le da demasiado valor a la moderación de un debate para justificar sus propias carencias. ¿Y qué nos dice precisamente este tipo de acción por parte del Blanquiazul cuando ya estaba acordado? Es decir, no fue algo que surgiera al momento de darse a conocer. Los nombres de los moderadores se dieron a conocer hace varias semanas y me llama mucho la atención, y con esto les paso la palabra solamente para señalar, eh, si hay alguien que tiene un profesionalismo comprobado, y me consta, es precisamente Luisa Cantú. Es una persona que se prepara para lo que le viene en cada una de sus responsabilidades y trata siempre de mantener esa neutralidad en cada uno de sus espacios, incluso cuando vierte algún tipo de análisis o bien de opinión. Entonces, mi gran pregunta ahí es, ¿con qué finalidad actúan así los partidos políticos, que Fede? Yo considero eh, que, a ver, tocaron exactamente a una periodista que yo creo que los tres que estamos aquí admiramos y queremos mucho. No solo, bueno, yo la he visto solo una vez en mi vida. eh, no soy amigo de ella, pero sin duda para mí pertenece Luisa a una nueva generación como Ricardo. Tú estás más en la frontera entre yo y ella, creo. Pero Yo sí, soy Erika, generación X, hermano. Yo no soy ni exactamente. análogo ni digital, soy las dos. Yo soy X, yo también soy X. Catalogado así generacionalmente, nunca X de corazón, jamás. Entonces, pues hubo una reacción lógica de todos los que consideramos en este medio periodístico que Luisa es un ejemplo de profesionalismo. Y además tiene un nivel, como tú muy bien señalabas, que se nota la preparación y la convicción periodística que ella demuestra en cada participación en todos sus espacios, que la hace, pero muy, muy perfectamente representante del periodismo
moderador de debates, es decir, es incuestionable que su presencia cumple con todos los requisitos que pudiera exigir el INE, la sociedad, etcétera. Salvo la oposición resentida, que va a dar todas estas pequeñas peleas. A la vez pienso que esta es una pelea un poco pequeña en el sentido de las otras catástrofes que estamos viendo en la campaña de la oposición, que hace agua, sobre todo la presidencial, en otros espacios, en los estados, en la Ciudad de México, hay otro tipo de disputas, pero en la presidencial, que es, bueno, sin duda la más relevante, hay una suerte de desesperación donde la oposición va a meter mano de lo que pueda y los reclamos que pueda, como en este caso, cuestionar la presencia de Luisa Cantú como moderadora del debate. Creo que por suerte esto no pasó, vamos a tener a Luisa, los que la admiramos y respetamos, nos parece muy bien que tenga esta proyección que genera un evento de la magnitud del debate para una serie de personas que pudieran no conocer lo que hace el periodismo independiente, lo que tantos colegas, mujeres, chavos, chavas, hombres están haciendo para darle al periodismo otro tipo de valor social, porque estaba muy condicionado por la propaganda mediática. Tantos periodistas autodenominados de esa manera no son sino propagandistas de una agenda política o económica de los grandes medios de comunicación. Obedecen a los dueños de esos grandes medios, como lo hemos dicho tantas veces, cuyo principal interés, el de los dueños de los grandes medios, no es la divulgación de la información, sino la divulgación de la propaganda afín a sus intereses. Creo que aquí queda ese episodio, pero nos da para reflexionar sobre el periodismo independiente, sobre las maniobras desesperadas de una oposición que se siente cada vez más cerca de un nuevo fracaso y que no ha podido, algo muy importante para lo que es siempre el marco conceptual de nuestro programa de narrativas, no ha podido arrebatarle la narrativa a la 4T por ahora. Y está instalando no solo estas maniobras, sino toda una serie de propagandas que en algún momento quizás a lo largo de este episodio de narrativas podamos revisar, ¿no? Lo que son los eslóganes falsos, las falacias narrativas de una oposición que intenta a través del chantaje emocional influir en el votante, en la electora, en el elector. Ellos dicen que defienden el voto libre, pero nadie puede ir demasiado libremente a depositar su elección en las urnas si trae la cabeza plagada de miedos, temores, chantajes, el terror de que le quiten su casa, su carro, de que avance el comunismo y toda una serie de mentiras que en ciertos ámbitos pueden sonarnos ridículas y en otros no lo son tanto. Aquí lo dejo. Quiero, Rick. Yo me voy a ir un poco más del lado de la estructura de comunicación. Yo creo que arrancaste con una reflexión que me movió un poquito las tuercas. Digo esto porque a diferencia del episodio ocurrido con el trabajador de Salinas Pliego durante los procesos de censura, yo no he escuchado a Genaro Villamil decir que sus periodistas tienen línea editorial y además burlarse de eso en cadena nacional, haciendo uso del aparato de comunicación que pagamos todas y todos los contribuyentes. Esto para empezar, a diferencia de todo el aparato de comunicación de Salinas Pliego, en donde él ya públicamente reconoce que les dice qué decir, acá en medios públicos está haciendo un trabajo serio, es la primera vez que un periodista los dirige y por supuesto que está sobre la mesa mi cariño, que no es ningún secreto, a Luisa Cantú. Me parece problemático en muchos niveles. El primero es que al PAN no se le ocurrió que la gente nos podríamos dar cuenta de que a ellos les pareció bien que un trabajador de un medio de comunicación donde el director y dueño dice que ellos van a decir lo que él diga, porque él dice así, la línea editorial es la mía, y si no, para afuera. Este no es el caso de los medios públicos. De hecho, los medios públicos son diversos, enormes, incluyen, por supuesto, medios populares. La radio comunitaria es una práctica menos común de lo que nos gustaría, pero existe. Existen esfuerzos desde comunidades urbanas hasta comunidades rurales. Y en serio, al panismo nunca se le ocurrió que les podría rebotar, y este es otro ejemplo de una mala estrategia presidencial, porque esto se va a hablar públicamente. Están asegurando, según sus palabras, que Luisa Cantú, por trabajar en medios públicos, no posee una línea independiente.
Esto es verdaderamente problemático porque otra vez están autoridades que nunca en su vida han trabajado en medios de comunicación, que nunca han redactado una nota, que no saben cómo acercarse a los jefes de prensa, que no entienden de las necesidades de los medios de comunicación y entonces nos dan una categoría. Y a mí me molesta mucho, ¿no? Porque evidentemente, pues en mi trabajo, debido a que ellos, quienes pretenden gobernarnos, no han hecho lo suficiente para darnos condiciones, para generar nuestros propios espacios. ¿Y a qué me refiero? El espectro de televisión está secuestrado por millonarios. El presupuesto público de publicidad oficial está secuestrado por millonarios. El Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas es súper opaco. Y esto no se construyó durante el obradorismo, esto ya existía. Y es así desde que existe. Aproximadamente tras la llegada de Felipe Calderón es cuando se hacen las pequeñas modificaciones que hoy tenemos y evidentemente queda todo en manos de las decisiones opacas, queda en mano de la persecución narrativa de los medios de comunicación como lo están haciendo ahora. Y yo no estoy diciendo que esté bien o está mal que existan medios de comunicación con una postura o con otra. Ojo, porque aquí hay un truco. Nos mandan la carga de la responsabilidad de la supuesta independencia que aseguran unos o de la de verdad de independencia que de verdad poseen unos y algunas, para no hablar de lo otro, que los medios de comunicación están tomados por el poder corporativo y hay que decirlo así de claro. Si no hay una línea editorial independiente, no la hay en el mundo, porque no se han dado a la tarea de revelar espacios y de ser verdaderamente transparentes. En México, ¿por qué no sabemos en qué se va el dinero a publicidad oficial en medios de comunicación? ¿Cuáles son los criterios? No son públicos. Y entonces a mí me molesta mucho que politicuchos de 6 años en escaños vengan a nosotros a decir que trabajamos a veces en 5 trabajos, en 8 trabajos para poder llevar comida a nuestras mesas y tener una vida digna, que vengan a decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Una, no es su tarea, no están calificados y no tienen las herramientas mínimas para generar este tipo de criterios. Es un primer plano. Me parece sumamente ofensivo que una persona que tiene nulo conocimiento del medio intente desacreditar a una compañera que, como bien ya lo dijeron, ha sido ética, responsable, profesional y no solo en los medios públicos, porque su carrera no es los medios públicos. Nuestra carrera, nuestro profesionalismo no depende del lugar en donde trabajamos. Nosotros no somos el apellido, somos el nombre. Nosotros nos representamos a nosotras mismas. No hacemos periodismo para TV Azteca, no hacemos periodismo para Televisa, no hacemos periodismo para Proceso, no hacemos periodismo para Aristegui Noticias, para ningún medio de comunicación, el Universal, el que sea que trabajes. Nosotros somos la base trabajadora de un gremio súper complejo y que lleva al menos 30 años tomados en este país para que ahora gente que tiene nula preparación venga a decirnos cómo hacer bien o mal nuestro trabajo. Es un primer plano. En segundo plano está el qué mal operaron esto, porque revela no solo el que de verdad quieren que se hable de una cosa o de otra, lo cual es totalmente antidemocrático, rompe con toda la lógica dialéctica del debate. Aquí no están preocupados por tesis, antítesis y síntesis, están preocupados porque no se hable mal o bien de un candidato. Y estos no son los debates. Aquí no hay un proceso cognitivo y lo revela muy claramente el Partido Acción Nacional con esta acción. Si hay una crítica, no fue al caso de Salinas Pliego, no fue al periodista, fue al dueño que sale a decir que en su medio de comunicación nadie va a decir nada que él no quiera. Esa era la crítica. Por eso es tan distinta lo que ocurre con Luis Cantú que lo que ocurrió con el trabajador de Salinas Pliego. Yo quisiera cerrar esta idea acá. Espero no haber sido muy confuso. No, no más de lo normal. No, para nada, querido Ricardo. Oye, pero a ver, vamos a englobarlo un poco más. Eh, Nos topamos con esta situación, efectivamente, que coincido contigo en todos los sentidos, de cuando acá un partido político puede llegar a calificar una ética periodística, ¿no? Y menos los representantes del PAN ante el Consejo General del INE, que han quedado de manifiesto que son capaces de aparecer una calacachida y seguir diciendo que la Santa Muerte. Pero el punto al que voy también es,
¿qué tanto va de la mano con una serie de narrativas que ya lo adelantabas en parte, Fede? Por ejemplo, hoy veíamos el cartón de Calderón, ¿no? En donde habla de la llegada de una especie de ganso vestido de casco que está defendiendo una playa y que tiene la 4T haciendo similitud con la suástica, por ejemplo. Es decir, remontamos o ligamos a Morena con el nazismo. Leemos a Claudio X González diciendo el fondo de la disputa el 2 de junio es democracia contra dictadura, por ejemplo. Eso es muy Ve, importante. vemos por ahí un tercer punto que me llamó a mí mucho la atención y que es incluso ya algo hasta cierto punto, no sé si llamarlo así risible, pero que brinca, y que es a la Raki enojándose diciendo que son una bola de pendejos porque salieron a marchar por el INE y el INE no les dio la impunidad para Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Cómo sientes tú, creo, Federico, toda esta andanada de narrativas que llega a un punto en el cual podrían parecer hasta exageradas o fuera de lugar, pero que tienen una finalidad y que llegan a situaciones o posiciones grandilocuentes, porque comparar a Morena con el nazismo, por ejemplo, ¿no? O de plano hablar de una dictadura como tal, ¿cómo lo valoras tú? Bueno, es el tema que más me interesa a mí, por eso estamos en este programa llamado Narrativas, y porque además yo estoy dedicando, perdón por la autorreferencia, pero quiero intentar sustentar desde dónde viene mi inquietud por este tema. Eh, Muchos estamos dando una pelea de hormiguita, una tarea de hormiguita, de intentar en la discusión pública que se da en redes, pero también se da pues, en la comida con un amigo, pero sobre todo en redes, en grupos de WhatsApp, pero sobre todo en redes por el alcance que tiene la discusión, cómo se magnifica en las redes, con el propósito de desbaratar estas falacias, estas mentiras, estas propuestas que tienen como principal objetivo manipular emocionalmente a los electores, a la población. Tanto lo han logrado a lo largo de la historia, estas propagandas, estas narrativas, manipular el sentimiento de los votantes, que hemos visto el ascenso a través de la vía democrática de personas que venían con la clara intención de destruir la democracia. Incluso esto que yo acabo de decir es una narrativa que se usa en contra de López Obrador. Mucha gente sostiene la idea de que López Obrador llegó a destruir la democracia por la vía democrática. Y entonces ponen hoy la disyuntiva de si estamos ante una pelea entre democracia o autoritarismo. Como lo que decíamos los que pertenecemos al campo de la izquierda, cuando en la última elección en Brasil se enfrentaba la posible reelección del ecocida y otros idas más no comprobables, pero muy probablemente de los que sea culpable Bolsonaro, pero sí podemos sin duda alguna calificarlo de ecocida porque su plan de deforestación del Amazonas era abierto y confeso. Y muchos de nosotros decíamos, estamos enfrente de una disyuntiva donde es la democracia, no esta democracia únicamente esencial, electoral, sino la democracia concebida como unas reglas del juego sociales un poquito más ricas, donde los derechos, por ejemplo, se involucran. Una democracia que no contemple el goce de los derechos puede empezar a ser solamente una estructura electoral y no un sistema de convivencia social o de reglas del juego comunes sociales. Eh, entonces, es curioso porque este tipo de falacias se instalan en muchísimas mentes, en muchísimas personas que tienen cierta capacidad analítica, que tienen ciertos estudios que habrían estimulado teóricamente su capacidad crítica, que tienen una, vamos, que salen de lo que uno podría catalogar como elementalidad en el análisis. Entonces, a ver, es preocupante cuando uno ve precisamente que algunos personajes compran esta idea. Y Y esta batalla que damos cotidianamente, muchos, algunos otros nos dicen, no, ¿para qué te entablas, te enfrentas en peleas, no vale la pena con estos fanáticos? Entonces yo contesto, ¿para qué quiero yo estar en una suerte
de solipsismo. El solipsismo es aquella teoría según la cual la realidad, hay tantas realidades como cabezas en el mundo, ¿no? Y yo creo que no, que hay una realidad y podemos encontrar patrones de esa realidad y entre todas las cabezas establecer que esa realidad tiene cierta coherencia. El lenguaje sería un código común con el que podemos compartir nuestra noción sobre la realidad. Entonces, bueno, y uno contesta, ¿sabes qué pasa? Que si yo abandono la pelea de intentar dialogar con el que piensa diferente y abono a la polarización más elemental, algunas polarizaciones son inevitables e incluso deseables, pero hay otra que no, la que empobrece la deliberación pública, por ejemplo, pues nos perdemos todos, nos vamos al sótano, nos encerramos en nuestra propia burbuja defendiendo una identidad, felices, insultando al otro y sin nunca enfrentar un diagnóstico común que sea crítico de la realidad con el cual podamos abordar las soluciones comunes a los problemas comunes. Entonces, es preocupante y creo que es una tarea permanente. Este programa lo intenta. Yo creo que hemos tenido relativo éxito al respecto en intentar desmantelar esas falacias, esas narrativas. Son muchísimas. Incluso habría que agarrar una por una, ¿no? La que tú planteas da para un programa solo, querido Jesús. Aquí dejo esta inversión. Democracia versus autoritarismo. Mucha gente está planteando que la 4T ha sido destructora de las instituciones democráticas, destructora de la idea de la república, y que lo que ya no importa por quién votes, hay que detener esa destrucción. Esa es una narrativa muy peligrosa que es imperativo desafiar con una buena argumentación. Rick, escuchábamos estas narrativas y también hace unos días nuevamente esta postura del miedo. Es decir, Xóchitl Gálvez, su lanzamiento de campaña es: el presidente me tiene miedo, Claudia Sheinbaum está temblando de miedo, y ahora dice, los ciudadanos tienen miedo de salir a votar contra Morena porque vivimos en una especie de dictadura de la cual pues nadie nos hemos dado cuenta más que ellos, ¿no? Me queda más que claro. Pero además está este concepto de siempre poner la palabra miedo por delante. Amén de lo que expresó Federico, que quieras aportar algo más, ¿cómo manejas tú o cómo entiendes tú esta postura de la oposición de explotar hasta la saciedad el tema del miedo? ¿Cuál es tu opinión? Hay una, hay una estructuración de la comunicación, sobre todo de la comunicación corporativa, que ahora apunta a un concepto que de hecho no es nuevo, ya se comenzaba a dialogar cuando yo todavía estaba en mi etapa universitaria, que hace referencia a estudios de la propaganda nazi aplicados al mercado. Esto ya ocurre y se llaman love marks. Y, por ejemplo, aquel cafecito de la sirena es una, apela a las emociones. Estos procesos de comunicación, más allá de si son efectivos o no son efectivos, porque yo de verdad no pienso que estén siendo efectivos con el PAN, uh, porque se caen solos, ¿no? La única manera de ser fascista es siéndolo. Entonces, por más que se empeñen en hacer señalamientos al respecto, y hay una palabra, a lo mejor nos censuran en el programa, pero y aún cuando se empeñen en tratar de impulsar la idea, será, y aquí me voy a poner un poco técnico, será a manera de reflejo. Por ejemplo, la teoría de la persistencia retiniana habla de los segundos que tienes con una imagen para captar la atención de la persona que está consumiendo ese producto comunicacional. De la misma manera que podrán llegar a las personas a las urnas con esta idea, pero como es una idea reflejo, no es una idea profundizada. Y normalmente el ejercicio del voto no se toma las decisiones de esa manera desde mi perspectiva. Yo siempre estaba en contra de este tipo de mensajes, ¿no? De que se avientan y se avientan y se avientan, sin tener una construcción real, porque alejan a las personas candidatas de propuestas reales, imponiendo, ¿no? Es quien lleva este tipo de campañas siempre es quien va perdiendo. Por eso sé tan a ciencia cierta, y lo he dicho tantas veces, que Xochitl va perdiendo, porque es quien mayoritariamente ha utilizado esto en sus discursos. Y menudo favor le hace gente como Alarraqui, bueno, exponiendo sus limitaciones, tanto, pues sí, cognitivas como empáticas, al
al exponer las ideas, este programa tan desafortunado, en donde se habla de la estructura del Estado como si fuese una cosa inamovible, algo que es necesario para el Estado, y ahí se han agarrado, digamos, esta es la figura que utiliza la oposición para impulsar esta idea de que se está destruyendo la democracia como si la democracia fueran los fideicomisos. No sé si me estoy explicando, pero me parece muy grave porque vuelven a algo que es inanimado, le dan categoría de indispensable, algo que fue un acuerdo en algún momento y que ahora ya no lo tenemos, lo ven como algo necesario para aquello que no se puede transgredir, en este caso la democracia. Al final del día, si desaparece el IRAI, si desaparecen de verdad todos los fideicomisos, que ni han desaparecido, el Tren Maya es un fideicomiso, también es que poquita lógica, pero bueno, es que lo que dice Federico es bien cierto. Este discurso lo abraza gente incluso con más preparación académica que yo, que pareciera que tienen muchas más herramientas que cualquiera de nosotros o nosotras, y no sé de qué dependa como ese aferrarse a la idea que han ido construyendo. Pero a grosso modo es eso, que están trayendo o tratando de construir un objeto en un sujeto. Esto en términos de narrativa. En este caso es la democracia. Y el miedo, pues ahorita mismo es ya nada más concepto de nostalgia. No les funcionó durante la campaña en contra de López Obrador. ¿Cómo planean que les funcione ahora con Claudia Sheinbaum? Me parece absurdo que la única propuesta constante que pueda tener la oposición ahora mismo es la del miedo, en lugar de generar una competencia más estructurada, con una persona más preparada, alguien que no crea que hay una capital del mundo, no sé, alguien que pueda tener un nivel de debate mucho más fluido, mucho más construido, más cercano a la gente. Es este esfuerzo por hacernos creer que todo lo que hubo siempre, siempre estuvo bien. Y entonces aquí no hay autocrítica, y no estoy diciendo que la haya en todos los espacios, pero particularmente haciendo esta crítica, el por qué el miedo y por qué el miedo y por qué el miedo, es eso, la falta de sustancia. Y había un profesor en esta misma universidad, cuando nos estaban explicando esta de las love marks, que él daba cine y nos decía, recuerden que los efectos siempre son para cubrir defectos. Y yo toda la campaña de Claudia Sheinbaum he visto solo efectos artificiales, pura pirotecnia democrática. Me parece grave que nos demos el lujo de erogar tantos millones de pesos en la construcción de pirotecnia democrática. No hay una postura sólida de gente como Clara Brugada, que pasó toda su vida en movimientos urbanos populares y que ahora lleva con una propuesta concreta que es cómo vamos a trabajar el tema de la vivienda. No. En cambio, calacas chidas son Satanás. Y es bien triste porque están en un nado sincronizado conceptual en el que, por ejemplo, la candidata Laura Aro del PRI, que además es una mujer brillante, salió públicamente a decir que Morena era satánico. Seguramente alguien le dijo y seguramente ella aceptó salir con esto, eh, y solamente desacredita su propia construcción por seguir esta línea de tratar de implementar la idea de que Andrés Manuel y Morena son pues el diablo, ¿no? Son lo terrible. Y aquí pues cierro la intervención diciendo que quiénes son los principales promotores del bien y el mal como concepto moralizador. Si te portas bien te vas a, si te portas mal te vas a, pues es la Iglesia Católica operando detrás de las campañas del PAN. Esto lo hemos visto desde siempre y a nadie sorprende. Lo que me sorprende es que no se den cuenta, o que quien se dé cuenta, aún visualizando este discurso del punitivismo religioso, de este Dios enojado, no el Dios que comparte, no el Dios colectivo, no el Dios enojado, porque pues hay que defender conceptos que son intangibles, ¿no? Lo vuelven divino. Pues solo reflejan eso, siguen con los mismos aliados, siguen escuchando a las mismas personas y siguen en su cámara de eco, hablándose al ombligo entre todos. Afortunadamente, muy seguramente van a volver a perder y a ver si aprenden la lección.
Este tema ahorita que lo estaba escuchando que me llamó mucho la atención, el tema de la democracia y todo ello. Estamos frente a personajes que se ufanan de ser parte de los personajes de la alternancia, esa alternancia del año 2000, de la cual ya pasaron 24 años, y que dicen construimos un México diferente a partir del 2000, con organismos autónomos, con una Cámara de Diputados y Senadores que no ha tenido una mayoría absoluta, más que en muy pocos episodios, no recuerdo cuántos, con leyes que supuestamente se aplican al fondo, que se aplican y nos permitirían tener una mejor convivencia, pero que no funciona así. Y esa misma generación de la alternancia es la que ahora habla de una dictadura. ¿Qué tanto se construyó una democracia para sus propios intereses, para sus propios beneficios y no una democracia real y sólida que hoy por hoy se ve precisamente en juego ante hechos como los expresados en Atypical TV, donde dicen, pues salí a marchar y no me cumplieron, una María Amparo Casar que sale a decir, pues son derechos, no son derechos, no es corrupción, y todo esto que se busca normalizar hasta cierto punto lo que es incorrecto en este tipo de narrativas, pero con ese afán de decir, pues construimos una alternancia, pero qué tanto esa alternancia fue construida para los propios beneficios de la élite y que ahora realmente se ve cuestionada por una población que en 2018 puso en la silla del águila a un personaje que lo representa, pero no representa a esa élite, Fede. Bueno, has hecho una gran pregunta-respuesta, porque en la misma exposición de tu pregunta vienen muchas de las respuestas a lo que significa con respecto a cambio de statu quo de las estructuras de las relaciones sociales en México, esa transición que venía a prometer un cambio eso estructural y lo único que ofreció fue un cambio básicamente de maquillaje, donde para tanta gente el valor prístino de la democracia es en sí la causa. A mí me gusta pensar que la democracia no es una causa, sino una herramienta, que la democracia no es un fin en sí misma, sino un medio ¿para qué? Para que tengamos una sociedad más justa, donde podamos escoger no solo a quienes nos gobiernan y nos representan, en lo que podemos llamar la democracia representativa, sino extendiendo un poquito más lo que es la concepción de la democracia, como hacen algunos autores como Robert Dahl, de hablar de que la democracia sin derechos, sin cierta igualdad ciudadana ante la ley, sin cierta igualdad de oportunidades, sin cierta distribución de la riqueza, es o puede ser más un cascarón conceptual que una realidad social. Entonces, lo que ocurrió con la transición fue que hartos de las formas, ¿no?, del escudo del PRI que dictaba la política, que cancelaba la participación ciudadana democrática, la posibilidad de que los ciudadanos fueran al menos en parte dueños de su propio destino político. Parecía que Fox iba a abrir a México a las virtudes de la democracia. Lo que ocurrió, sí, o sea, a ver, hay una conquista democrática en la transición, sí la hay. La posibilidad de que cierta coalición de poder abandone el Palacio Nacional y se sustituya por otra coalición del poder. El problema es que estas dos coaliciones de poder, la que era el antiguo PRI y la que fue el PAN después de la transición con Fox y con Calderón, como muy bien dijo un tal Andrés Manuel López Obrador hace muchos años ya, eran lo mismo en términos de proyecto de país, eran lo mismo en términos de mantener el statu quo de acumulación de poder por unos pocos ricos a costa de la desigualdad y a costa del destino de tantísimos otros pobres. Entonces, las deudas sociales de la transición, las deudas sociales que hereda la transición del PRI autoritario, no se saldan. Al no saldarse, al intentar cambiar en 2006, donde muy probablemente hubo un fraude electoral, no podemos saberlo a ciencia cierta porque se quemaron las evidencias. Esas boletas están quemadas. La historia y este statu quo que defiende tanto el PAN como el PRI optaron por quemar la evidencia.
razón de más para sospechar que hubo un inmenso fraude o suficientemente fraude como para que esa distancia tan pequeña entre Calderón y López Obrador se pudiera invertir con trucos. Eh, Después de ese amago del 2006 vimos la reinstalación a través de las narrativas de Peña Nieto y en los estertores de ese PRI tecnócrata que sucumbió ante la victoria arrasadora de López Obrador. Victoria que llegó con una serie de alianzas, que son las que hoy estamos viendo, también se pagan en el terreno de la política, con el Partido Verde, con el PES y con una serie de aliados. Perdón si me estoy disgregando un poquito ya al intentar relatar, sintetizar ante qué estamos ahorita. Pero efectivamente, tú lo has dicho, la transición no cumplió con una serie de deudas sociales que son, si las ponemos en la balanza de la justicia, mucho más importantes, mucho más vitales para una sociedad que la calidad de la puesta en escena de las elecciones, los debates, un INE que además está muy caro. No mencioné el tema de las instituciones porque no me da tiempo en esta intervención, pero es un tema fascinante de hablar. Instituciones que hemos creado para vigilar instituciones. Entonces, yo estoy con la institucionalidad. Yo creo en las instituciones de una república, siempre y cuando no sean secuestradas. O sea, todo nuestro diseño político y el diseño del Estado puede ser tomado por grupos de poder, por facciones, como hemos analizado en nuestros programas. Aquí lo dejo porque es un tema que se complejiza a medida que entras en alguna de sus vertientes. Querido Ricardo, la institucionalidad tomada por un interés que se dice defensora de la misma, el INE no se toca, la Suprema Corte no se toca, pero que entonces el próximo 19 de mayo salen a marchar llevando como candidatos a candidatos partidistas como tales, pero que nos dicen somos una marcha ciudadana y aparte de todo, necean con el tema. Gente como Guadalupe Acosta Naranjo sale a decir, no, si es una marcha ciudadana y Guadalupe Acosta Naranjo, representante de los partidos en la herradura del INE, Emilio Álvarez y Casa dice, sí es una marcha ciudadana y el señor llegó a través del PRD como tal a esa misma herradura del INE, no como senador independiente. Entonces, ¿qué entendemos por este discurso en el cual se dice defender la institucionalidad, la ciudadanización de los partidos, pero que en realidad en la práctica, pues es todo lo contrario? Mira, yo voy a comenzar con una pequeña frase, que es que para mí, y esto es un pienso muy personal, ¿no? Me parece más una cualidad del ejercicio democrático el hecho de que hoy en día estemos discutiendo la viabilidad de los órganos electorales, en general los órganos independientes, cuando públicamente el presidente del PAN reveló los acuerdos en donde se repartían estos órganos independientes como trozos de chorizo. Y esta segunda parte es bien importante por lo que dice Federico, siempre y cuando las instituciones hayan funcionado, hayan ejecutado su labor, defenderlas o apropiárnoslas. Y de hecho eso es lo que ocurre cuando una institución genera una coordinación con la población. La población misma se apropia de ella y la protege. Aquí estamos hablando de botines políticos. Bueno, me parece mucho más cercano a la práctica democrática el hecho de cuestionarnos su viabilidad bajo estas condiciones que cualquier otro ejercicio del que hayamos tenido previamente. ¿Por qué? Porque hace que la gente salga a la calle, porque la gente construye una identidad a partir de ahora y no seré yo el que sea juez de las personas que ese día hayan salido a defender lo que ellas piensan, a defender lo que consideran que son sus derechos, porque me parece que esa es una práctica democrática. Pero pensar que un montón de papeles y ladrillos son la democracia en sí, me parece un error garrafal. La gente hace la democracia, no los ladrillos. Es aquí en donde entra la observación que hace Federico. Siempre y cuando las instituciones de esta democracia que estamos tratando de abrazar hayan fungido como un interlocutor entre la ciudadanía que ellos y ellas aseguran que representan, entonces estamos en otras condiciones. Acá no.
Las condiciones del México actual, yo creo que también lo había observado el presidente Andrés Manuel cuando dijo que tuvo que hacer mano del ejército tras las circunstancias en las que él llega a la silla del águila. Y es que es cierto, imaginen un país hipotético en donde el 98% de los crímenes quedan impunes. Imagínense un país en donde se pierde el 18% aproximadamente de los activos de una paraestatal en corrupción todos los años. Un instituto de ciencias como el CONACYT que entraba en déficit presupuestal del 23% y tenía que hacer uso de las multas por violaciones en discursos de las personas candidatas, principalmente los que tuvieran que ver con violencia de género, para poder solventar ese déficit presupuestal. Ese es el país que tenemos ahora y no el país al que ya haya llegado Andrés Manuel, porque no es una cosa de partidos políticos, es una cosa de sentarnos a ver la realidad. Y muy claramente lo dijo también Federico en una conversa, en donde él exponía, ¿será posible llegar a un cargo público de alto nivel, o sea, un alto ejecutivo de la función pública, sin tener un diálogo con grupos, algunos grupos criminales que tienen cotos de poder? Me refiero a los casos concretos que yo sé, ¿no? El, el, el colectivo de taxis en Tlaquepaque es del PRI. Todos lo sabemos. Tlaquepaque, Jalisco, todos los taxis son de una familia de priistas que tienen años en la función pública, son un negocio redondo. Las calandrias, que son estas carrozas jaladas por caballitos, en su mayoría son del dueño de un periódico que casualmente tiene nombres, tiene su nombre en calles y es capaz de remover periodistas cuando se vuelven incómodos, hablando de líneas editoriales. Un país en donde es muy fácil que un presidente de un partido nacional salga a decir que se reparten notarías. Estas son las condiciones. Entonces, me parece que más allá de criticar si es una marcha ciudadana o no ciudadana, evidentemente no fue ciudadana su organización, su convocatoria. La gente está ahí, esos eran ciudadanos. Ese es el debate que estamos teniendo. El tema es, pues sentémonos con argumentos a decir por qué vale la pena defender una institución que se reparten como si fuera la tarde de pizzas, ¿no? ¿Por qué vale la pena defender? O sea, ¿qué tan democrático es el acto? Porque esto habla de gobierno del pueblo. Ni era la mayoría del país, no podían con una manifestación echar para atrás, bueno, de esta manera, echar para atrás un proyecto de intento de modificación de las estructuras regulares que por lo general terminan en criminalidad. Y entonces es el propio ejercicio de la marcha me parece honrado. ¿Qué me parece deshonesto de la marcha? Estos personajes apareciendo, porque si es ciudadana, hemos estado aquí, por lo menos tú y yo, Jesús, y porque desconozco la trayectoria en ese sentido de Federico, pero en múltiples manifestaciones haciendo trabajo periodístico y sabemos, por ejemplo, que hay discusiones profundas en las manifestaciones, por ejemplo, en la marcha LGBT del año pasado, se expulsaron a las empresas porque hacían más daño del que ayudaban, ¿no? En ese momento se tomó esa decisión colectiva y eso es gobierno colectivo. Gobierno para un ejercicio público determinado, no para gobierno, no hay un presidente gay, ¿no? O un presidente de los gays, o un presidente de las lesbianas, ¿no? O una presidenta de las lesbianas, no hay tal cosa. Pero, ¿qué hay? Un grupo de personas organizándose para el bien común. ¿Cuál era el bien común? Problematizar sobre cómo estaban ocurriendo las cosas. Y yo lo que veo en la marcha, en este tipo de marchas, la marcha, tan famosa Marcha Rosa, es que no hay un discurso del hacia dónde vamos a ir para que esto sea mejor. Hay un estigma de un grupo político, un estigma en contra de un grupo político, llevándolo a las calles a través del ejercicio del miedo, porque decir que Morena es satánico, que Morena llegó a para aparecer la democracia, no es suficiente para llegar a esta conclusión. Es como cuando tenemos esta discusión de si los extraterrestres existen. Bueno, no vamos a decir sí, sí o sí no, pero una aseveración de este tamaño requiere pruebas igual de sorprendentes.
Es lo mismo. Si tú vas a señalar a Andrés Manuel de comunista, de disruptor y corruptor de la democracia, bueno, ¿en dónde están las pruebas? ¿Y cuál democracia es la que estás defendiendo? La democracia en donde se reparten las instituciones independientes, porque igual lo sabemos, el Instituto de Transparencia de Jalisco está en manos casi perpetuas de la hija de un jefe del Poder Judicial. Y de hecho se le publicaron, su experiencia era nula cuando tomó protesta y le decían Lady Tay. Las instituciones o mal llamadas independientes se aprobaron en un proyecto de nación que funcionaba con planes esquemáticos para todas y todos, sin pensar en las diferencias que existen en cada región. Y entonces se permitieron hablando de la perfección, ¿no? De, ay, en un tiempo se van a perfeccionar. Bueno, pasaron 2 sexenios y no pasó absolutamente nada. Al contrario, se perpetuaron en esos espacios de poder, los corrompieron y ahora se los reparten como fichas. Entonces, un acto democrático, para mí, salvo lo que piense la audiencia y lo que piensen ustedes, que son quienes me importan ahora mismo, pues me parece mejor que estemos discutiendo su viabilidad, que estemos discutiendo el cómo se ejerció y si fue correcto o no correcto y si nos conviene como nación tener este tipo de instituciones, a salir a defender una caja de ladrillos. Eso es lo que yo quisiera decir. Finalmente, quería preguntarles algo. Ya nos han ayudado muchísimo a entender todo este concepto de las narrativas por parte de la oposición, cómo se van derivando, pero a mí me llama la atención y se los pregunto tal cual, el nivel que se ha alcanzado, hasta qué grado hemos llegado ya. Porque escuchamos este hashtag narcopresidente va al nivel 56, la discusión de que si te va a convertir en Venezuela, de que si te van a cerrar las iglesias católicas, de que si no mal recuerdo cuál fue la última, y la que a mí me llama mucho la atención, puedo entender estas campañas, pero ¿qué pasa con la trampa para alterar una elección? Es decir, esta última campaña que lanzan diciendo, vota por la reelección de Andrés Manuel López Obrador. Pégale ahí al espacio en blanco, ponle AMLO, ¿no? Y la promueve gente que es directamente cercana a Xochitl Gálvez o que ha mostrado una simpatía por Xochitl Gálvez. Hablamos aquí de una trampa, ya no hablamos solamente de una campaña de narrativa, aquí hablamos de una campaña tratando de confundir al electorado. ¿Qué tanto se han visto limitadas las autoridades hasta ante esta nueva expresión que se da en toda esta discusión, nueva entre comillas, porque lo han manifestado que se ha presentado en otras ocasiones, y que incluso cerraría con lo primero que abordamos? ¿Qué tanto las autoridades han tenido que ir ajustándose también cuando vienen los cuestionamientos a sus moderadores, algo que no existía anteriormente? A lo que voy es que, ¿en qué piso estamos en la construcción de una verdadera democracia, Fede? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que nos excedió el tema de hoy. Yo pido una disculpa a la audiencia si yo al menos no logré sintetizar lo suficiente un tema que está hecho de tantos otros temas, porque solo con esta pregunta me dan ganas de hablar de muchísimas variables de lo que es la suciedad en las campañas, de lo que es la narrativa, en este caso concreto de la oposición, que creo que algún día tendríamos que dedicarle también un episodio de narrativas a las narrativas de la 4T, porque no necesariamente narrativa es sinónimo de mentira. En ciertas narrativas se cuelan agendas políticas. Y yo creo que la 4T en sus narrativas ha colado la agenda de la justicia social. Hay otras narrativas sobre asuntos concretos, como es el de los militares, donde la 4T ha jugado con elementos que podrían ser cuestionables por lo menos. Lo dejo ahí. Es muy importante señalar esta trampa de la que tú hablas, que autodenominados demócratas propongan engatusar. Primero hay engatusar, perdón, termino la idea, es engatusar a la gente, a confundirla diciéndole que en la última casilla donde la gente puede expresar el nombre de cualquier persona a la que le quiere dar el voto, que equivale a un voto anulado, pero también hay
una declaración, un posicionamiento del elector en esa casilla, que pongan ahí que se reelija Andrés Manuel López Obrador, apelando a una supuesta ignorancia del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, que podría caer en esa trampa. Es muy sucio eso. Y este tipo de actitudes de la oposición y este tipo de iniciativas emprendidas en las redes sociales, porque yo lo vi con José Antonio Crespo, que es en teoría un académico fervoroso, amante de la democracia liberal, proponiendo engañar al electorado. Es decir, nos dan cuenta de la falsedad y la hipocresía de tantos de ellos, de cómo lo que les interesa no es la democracia. No están defendiendo la democracia, están defendiendo su posición de privilegios en la estructura del poder. Están defendiendo su eh, ambición de regresar al poder por el poder, o el poder para beneficio de unos muy pocos, como ha sido en todo lo que fue el periodo neoliberal. Entonces, quedan en evidencia. Ahora, a veces esa evidencia es más notable para unos que para otros. Yo creo que la tarea de los comunicadores o de los que estamos en la pelea de desarmar las narrativas consiste en evidenciar este tipo de trampas. En ese sentido, me alegro mucho que hayas mencionado el caso, porque lo que yo le propongo a la gente, casi siempre en mi última intervención en los episodios de narrativas, creo que es casi una regla de autodefensa ciudadana, y insistiré en ella cuantas veces sea necesario, es adquiramos un reflejo de alarma, de monitoreo, de escepticismo ante una serie de verdades que se nos quieren, de mentiras que se nos quieren vender como verdades, o de este tipo de trampas. Yo creo que el escarnio público, y esto es una de las estrategias claras del presidente a lo largo del sexenio, el escarnio público, es decir, que estas mentiras, trampas, mmm, obscenas falacias que tienen el propósito únicamente de confundir a la deliberación pública, queden al descubierto. Hablemos de ellas, las denunciemos dentro de la discusión, sin proponer aumentar la agresión que en ellas mismas hay. Porque si contrarrestamos con agresión, si contrarrestamos el estigma con estigma, el insulto con insulto, caemos en la trampa de ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer, y con nosotros nos refiero a la gente que es verdaderamente demócrata, a la gente que cree en una verdadera deliberación de las ideas públicas, sin estarlas tachando todo el tiempo, o estigmatizándolas, o a quienes las proponen tachándolos de una u otra cosa. Consideramos que no se puede contestar con la misma vileza, no se puede retrucar con el mismo pensamiento maniqueo. Tenemos que fomentar la discusión inteligente, porque es un mecanismo de autodefensa. Y lo veremos hasta el 2 de junio, y cuando gane Claudia Sheinbaum lo veremos todo el sexenio. Veremos una violenta guerra de narrativas. Los que crean que todas las aguas se van a apaciguar a partir del 2 de junio, para nada. Está la amenaza de catalogar a esta como una elección de Estado, y otras triquiñuelas del lawfare, es decir, de la trampa jurídica, de la acción política disfrazada de acción jurídica, para deslegitimar estas elecciones, y no sabemos hasta dónde van a llegar. Porque lo que sí sabemos, lo único que sabemos, es que aquí hay una oposición que se ha ligado, tantos de ellos que se dicen liberales, se ha ligado esa oposición a las peores facciones de la ultraderecha internacional. Están siendo asesorados, financiados, empujados, apoyados, patrocinados por la Atlas Network, como un solo ejemplo de todas estas fundaciones de la alt-right, es decir, de la derecha alternativa internacional, que está poniendo muchísimas cartas en México. Y entonces vamos a ver mucha más virulencia, y hay que estar preparados como ciudadanos. Y hay que denunciar, y con esto termino, a todos aquellos que me parecen los principales traidores. Uso la palabra traidores con cierta moderación, un poquito más metafóricamente, pero creo que son traidores a la democracia aquellos que se unen con las ideas más autoritarias, totalitarias de la ultraderecha, para detener el supuesto autoritarismo de un gobierno que en muchos indicadores sociales ha sido mucho más democrático que tantos de sus predecesores. Cierro contigo, me quedo Ricardo Valderas. Híjole, yo voy a tratar de ser breve porque robé mucho tiempo en este espacio, y solo para
hacer énfasis en una cosa que abordó Federico y que me parece muy valiosa, que es qué papel tenemos que tener las personas que nos dedicamos a la comunicación en medio de esta embestida de complejidades. Y es la de confrontar las ideas de una manera sensata. Y hablando directamente con las personas que impulsaron este eslogan que intentaba apelar al pseudo-chauvinismo mexicano y que terminó por ser racista nada más, que es que nos íbamos a convertir en Venezuela. Yo invito a las personas que todavía tengan ese miedo, que esa idea les haya permeado en el cuerpo, en sus corazones, y que hagan una reflexión respecto a qué pensarían si, por ejemplo, los republicanos hicieran campaña diciendo que no voten por los demócratas porque se van a volver México. Estaríamos en un escándalo seguramente internacional debido a que, en primer lugar, pertenecemos a una alianza, una de las alianzas comerciales más fuertes del mundo, junto con estos países. Tenemos una relación intercultural profunda y seria, al igual que la tenemos con Venezuela. Y decir todas las naciones son dignas, no podemos estar apoyando públicamente una idea de supremacismo sin tener por lo menos la reflexión del qué nos parece tan terrible, ¿no? Si el gobierno de Venezuela o Venezuela como tal, si tu respuesta es Venezuela como tal, muy seguramente nunca has estado en Venezuela porque es un lugar precioso. Que tengan algunos problemas no lo hace tu margen de referencia para lo bueno o lo malo. La gente de todas partes del mundo es igual gente y no podemos seguir apelando a la construcción de una idea de superioridad, la superioridad de las naciones. De verdad es que este nivel de discusión yo creí que lo teníamos bastante superados, pero durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador, recuerdo que en un meeting en Jalisco, un amigo decidió irse vestido de submarino ruso por aquello de la supuesta relación entre López Obrador y el gobierno de Putin, y voló las redes sociales el fulano, porque evidenciaba justo esto, estaba haciendo este trabajo, él lo hacía desde la comedia, desafortunadamente falleció, pero él lo hacía desde la comedia y él decía es que nuestro trabajo es que a través de la comedia la gente llegue a la reflexión de que esta idea es absurda. La reflexión de lo absurdo a través de la comedia me parece una ruta fabulosa. No quiero decir que todas las personas que nos dedicamos a la comunicación debamos de tener esa ruta, esa es la que él decidía, pero me parece fabuloso, ¿no? La capacidad que tenemos los seres humanos para simplificar ideas muy complejas como el racismo o el supremacismo y evidenciar su absurdo, ¿no? Es absurdo que a estas alturas, en donde tenemos discusiones sobre democracia, democracia participativa, presupuestos participativos, la filosofía axiológica del ejercicio público, es decir, cosas verdaderamente complejas, y que por un lado tengamos una oposición que su carrera de campaña sea el miedo a lo diferente, pues no se han dado cuenta que a través de la historia, entre los últimos 10 años, 7 más o menos, se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país, o casi todo el país. El derecho a la libre interrupción del embarazo es una realidad también en muchas partes del mundo. Y estos acuerdos que ponderaban lo bueno y lo malo se han ido modificando y la gente cada vez le tiene menos miedo a lo diferente. Muchas veces lo diferente no implica un cambio sustancial en tus dinámicas de vida, y lo que es verdaderamente bueno o malo, en realidad también va a ser un acuerdo. Y entonces, si logramos tener esta confrontación de ideas a través de la evidencia de lo absurdo, quizá podamos llegar a otro tipo de reflexiones. Entre tanto, los agentes de campaña seguirán cobrando miles de millones del dinero de los contribuyentes para generar más miedo. Ya no solo es miedo a lo local, es miedo a la otredad, es miedo al vecino del sur, y es apelar otra vez a este sentimiento de superioridad. Y
pues tenemos que tener ya esta discusión, ¿no? Queremos que instituciones como el INE den dinero de nuestros impuestos para que se fortalezcan estas ideas de supremacismo. Yo no quiero que el dinero de mis impuestos se vaya a un instituto electoral que permite una campaña electoral a través del señalamiento de qué nación es mejor que otra, porque ninguna nación es mejor que otra. Me parece que son discusiones que tenemos que tener y por eso es tan importante este ejercicio de discusión de si es bueno o malo que permanezcan estas instituciones que ya demostraron que servían a los poderes políticos. Yo con eso me quedo. Pues como siempre, mi querida audiencia, ahí tiene usted las reflexiones de estos dos titanes del análisis, de la opinión, a los que por supuesto siempre les agradecemos que engalanen este canal y que nos compartan su sapiencia al momento de abordar este tipo de temáticas. Mi querido Fede Bonazo, muchas gracias, Fede. Yo soy el agradecido y con la audiencia. Creo que fue un buen programa de narrativas el que hemos hecho, porque no necesariamente los buenos programas son aquellos que resuelven la realidad con un análisis certero y con conclusiones inapelables. Yo creo que un buen programa es aquel que genera buenas preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Narrativa. Ricky Valderas. Totalmente de acuerdo con el compañero Federico. Un abrazo, Jesús, gracias por hacer posible este espacio. Sobre todo un abrazo y agradecimiento a nuestro auditorio, a nuestra audiencia tan brillante que nos permite estar con ellos durante estos minutos. Un abrazo y hasta luego. Ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.